Muy buenos días, apreciables estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema, el cual es el diálogo. Y el diálogo dice, ¿qué es un diálogo? El diálogo es la base de las relaciones sociales, es el intercambio de información coherente que tiene lugar en dos o más personas que se comunican entre sí. El diálogo es una forma de discurso oral y escrita. Las narraciones reproducen diálogos. Esto puede ser en estilo directo. El narrador reproduce literalmente las palabras de los personajes y en estilo indirecto. El narrador las reproduce desde sus puntos de vista. Entonces acá claramente, como dice el concepto, el diálogo es un intercambio de palabras que tienen dos o más personas. Puede ser de forma oral o escrita. Acá tenemos otro tema que es muy importante y dice la diferencia entre el diálogo y la conversación. En la conversación la gente expresa diferentes opiniones sobre diversos temas sin preocuparse por la dirección de la conversación. Entonces acá en la conversación es cuando nosotros estamos hablando de cualquier tema, podemos meter uno, dos, tres, cuatro e ir agregando temas que no importa porque esa es una conversación. Entonces, él dice que se trata de un tema interesante pero no circunscribe y el diálogo se concentra en un tema y se explora con la amplitud que sea posible. Entonces, a diferencia de la conversación, en el diálogo nosotros nos vamos a centrar solamente en un tema y nos vamos a centrar para darle amplitud y explorar lo más que podamos y a como sea posible solamente un tema. Acá tenemos las características del diálogo escrito. Y dice, los interlocutores no están presentes. Este es el diálogo que se hace de forma escrita. No hay gestos, ya que cuando nosotros estamos platicando, por ejemplo, acá yo estoy dando la clase, estoy enfocándome en mi material de apoyo, estoy haciendo señas, estoy haciendo mímicas. Entonces, en el diálogo escrito no hay gestos y tampoco están las personas presentes. No se suprimen palabras y las frases son largas y bien acabadas. Tiene menos errores que el diálogo oral porque da tiempo de pensar y corregir. En el momento en que nosotros estamos platicando, en el diálogo escrito, nosotros podemos pensar, analizar qué es lo que nosotros vamos a decir, podemos corregir. Por ejemplo, si yo ya escribí un párrafo, puedo leerlo, puedo analizarlo, puedo ver si está bien de ortografía, si hice el uso correcto de los signos de puntuación, puedo fijarme en todos esos detalles. Cambio, en un diálogo oral es algo que no podemos hacer. Acá dice el siguiente ítem, dice, tiene menos errores que el diálogo oral porque da tiempo de pensar y corregir y también se emplea en géneros literarios como el cuento, la novela, la fábula, el teatro y la poesía. Entonces, acá el diálogo escrito tiene muchas ventajas, ya que nosotros nos queda tiempo de razonar y de pensar si lo que vamos a escribir está correcto y si lo estamos haciendo de la forma en que debe ser. Acá tenemos otro y dice en el caso del teatro y el tipo del texto básico. Acá en esto nos da a entender de lo que son las obras literarias, como por ejemplo cuentos, novelas, fábulas, poesías, teatro. Entonces acá en lo que es un diálogo debe de tener mucho cuidado ya que se deben hacer uso correcto de los signos de puntuación y de una ortografía excelente, ya que va a ser un diálogo, por ejemplo, para un teatro o para una presentación, para una obra literaria, hay personas que escriben los diálogos de las personas que van a salir a protagonizar o actuar esa novela o ese teatro. Entonces, al momento de redactar el diálogo, la persona que lo escribe debe tener cuidado y debe de fijarse que esté bien escrito, que tenga coherencia y que sea entendible. Acá tenemos el último y dice es mucho menos expresivo y es espontáneo, es más espontáneo que el oral. Entonces acá
dice que es mucho menos expresivo. ¿Por qué? Porque es de forma escrita, entonces nosotros no nos vamos a expresar a través de señas, a través de gestos, sino que va a ser simplemente escrito. Ya va a ser a como la persona que lo va a leer, o sea, el receptor, lo quiera tomar. Acá tenemos otro. Tenemos la misma pregunta del inicio. ¿Qué es el diálogo? Y el diálogo es la conversación entre dos o más personas sobre un asunto o sobre un problema, con la intención de llegar a un acuerdo y de encontrarle una solución. Entonces, es parecido a lo que estaba mencionando anteriormente. Cuando nosotros practicamos un diálogo, nos vamos a centrar solamente en un tema, vamos a analizarlo, vamos a pensar, a ver qué solución le damos si se trata de un problema. Y en el diálogo pueden participar entre dos o más personas. Cada persona puede dar su punto de vista o su opinión respecto al tema. Y acá tenemos las características de un buen diálogo. Y dice, las características: debemos respetar al que habla. Quiere decir que si nosotros tenemos nuestras propias ideas, pero otra persona está hablando, nosotros debemos de hacer silencio y poner atención a lo que la otra persona está hablando. Debemos respetar su opinión o lo que él está diciendo. Debemos hacer silencio y respetar. La segunda dice, hablar en tono adecuado. Entonces, si yo quiero dar mi opinión o llegó el momento en que me haga partícipe del diálogo, debo de hablar en tono adecuado. Quiere decir que no debo de elevar la voz y tampoco debo de hablar muy bajito, ya que de esta manera no me van a comprender o me pueden malinterpretar el diálogo como un regaño. Tenemos el siguiente y dice, no hablar todos a la vez. Para que un diálogo tenga éxito, debemos de aprender a escuchar y debemos de saber esperar nuestro turno para hablar. Si una persona está hablando, nosotros debemos de guardar silencio y esperar a que llegue nuestro turno. O si hay más personas que están hablando, ya sean 2, 3 o 4 personas, nosotros debemos de esperar que llegue nuestro momento y guardar silencio y hablar en el tono de voz adecuado hasta que sea nuestro momento. Tenemos el siguiente punto y es el de saber escuchar antes. Como lo decía anteriormente, si una persona está hablando, nosotros debemos de aprender a escuchar y analizar lo que le está diciendo. Debemos de aprender a escuchar para que nosotros luego podamos dar nuestra opinión, nuestro punto de vista y darle continuidad al diálogo. Tenemos el siguiente, pensar en lo que dicen los demás. Por ejemplo, si una persona está hablando de determinado tema, no puedo venir yo a meter un tema que es completamente distinto a la conversación. Tenemos de llevar una coherencia, analizar, escuchar y pensar de lo que la persona está hablando para yo venir y dar mi argumento. Y tenemos el último tema, pero no menos importante, que dice admitir la opinión de los demás. Por ejemplo, una persona está hablando de un tema que a mí no me parece o no me gusta, solo por eso no quiere decir que el tema esté malo o que lo que esté diciendo no sea correcto. Yo debo de respetar los diferentes puntos de vista, así no sean de mi parecer o no sean de mi agrado. Debemos de aprender a admitir las opiniones ajenas, como les decía, aunque no sean de nuestro agrado o de nuestro parecer. Entonces, espero les haya quedado el tema, que es el diálogo. Y si tienen dudas o consultas, me pueden preguntar y yo con mucho gusto les voy a atender.